Mi nombre es Claudia, tengo 45 años, soy madre de 3 hijos. Y experimenté el dolor de ser rechazada por mi propio esposo solo porque mi cuerpo cambió. En este video, conocerás mi historia de abandono, humillación y traición, pero también verás cómo le di la vuelta, incluso cuando todo parecía perdido. Esta historia te conmoverá y te hará reflexionar sobre el amor propio, la autoestima y la crueldad disfrazada de sinceridad. Quédate conmigo hasta el final, porque si alguna vez te han juzgado por tu cuerpo o por ser madre, se sentirán comprendidos aquí. Esta no es solo mi historia. Es la historia de miles de mujeres que fueron descartadas después de darlo todo. Y te prometo, al final, te sentirás más fuerte, y tal vez incluso tomes una decisión que has estado posponiendo durante mucho tiempo. Mi nombre es Claudia Ramírez, soy de Guadalajara, México, y hoy tengo 50 años. Pero cuando esta historia comenzó, yo era una joven de 23 años, llena de sueños, energía y con un cuerpo que atraía cumplidos donde quiera que iba. Cintura delgada, piernas bien formadas, piel bronceada de forma natural, me cuidaba con cariño. Siempre he sido vanidoso. Pero nunca inútil. Me gustaba sentirme bien, bella, deseada. Fue en ese momento cuando conocí a Marco, un hombre 8 años mayor que me trataba como a una diosa. Dijo que yo era el tipo de mujer que solo se veía en las revistas. Eso me dejó en las nubes. Marco era carismático, extrovertido y tenía un encanto natural que llamaba la atención en cualquier ambiente. Trabajaba como representante comercial y tenía esa conversación atractiva que sedujo incluso a aquellos que no querían ser seducidos. Con él me sentí vista, deseado, escogido. Pronto nos hicimos inseparables. Pensé que había encontrado al hombre de mi vida. Mi madre, en ese momento, pensó que era demasiado rápido. Pero pensé que era romántico. Cuando me pidió que me casara con ella después de 7 meses, acepté sin pensarlo 2 veces. No sabía yo que su prisa no era amor. Era el control. En los primeros años de matrimonio, todo parecía un cuento de hadas. Me encargué de la casa, preparé sus platos favoritos, dejé todo impecable e incluso encontré tiempo para arreglarme y esperarlo con una sonrisa. El perfume que usaba en ese momento, el de jazmín con vainilla, dijo que era la marca de nuestro amor. Llegaba a casa del trabajo, me abrazaba fuerte y me decía, eres perfecta. Pero poco a poco, ese encanto se convirtió en demanda. Si no me afeitaba la pierna, me hacía una broma. Si subía 2 kilos, se quedaba callado durante días. Y pensé que era mi culpa. Que tal vez no me estaba cuidando lo suficiente. Empecé a vivir en una prisión invisible. A la edad de 27 años, quedé embarazada de nuestro primer hijo. Fue el momento más hermoso y aterrador de mi vida. Mi cuerpo comenzó a cambiar, senos más grandes, caderas más anchas y, por supuesto, el vientre crecía cada mes. Me encantaba mirarme en el espejo y ver a mi bebé ahí, creciendo dentro de mí. Pero Marco comenzó a alejarse. Evitó tocarme. Decía que el embarazo no era sexy. Las caricias se han ido. Las dulces palabras se convirtieron en silencio. Y me sentí fea, sola, confundida. Mis hormonas estaban en aumento y su rechazo fue como un cuchillo que cortó mi autoestima. Cuando nació el bebé, todo empeoró. Las noches de insomnio, la leche que goteaba, el cuerpo aún hinchado. Y él solo se quejó. Vives en esta bata vieja, con aspecto de anciana, le decía. Con disgusto en los ojos. Y yo, exhausto, solo quería descansar 10 minutos. La casa se convirtió en un campo de críticas. El olor a leche materna que una vez me emocionó, dijo, era apestoso. Mi cabello, recogido en un moño mal hecho, estaba descuidado. Traté de justificarme,
pero él no quiso escuchar. Empezó a dormir en el sofá. Comencé a sentirme avergonzada de mi cuerpo, el cuerpo que trajo a nuestro hijo al mundo. A los 30 años tuve a mi segundo hijo. Y a los 32, la tercera. Ya no era la misma mujer que había conocido, y no lo ocultó. Me llamaba vaca preñada cuando estaba enojado, aunque fuera en tono de broma. Pero esas palabras seguían resonando en mi cabeza. Un día lo escuché hablar por teléfono con un amigo. Claudia se ha soltado. Se convirtió en una ama de casa gorda, solo vive en sus pantuflas. Lloré escondida en el baño, abrazada a la toalla mojada, sintiendo que mi alma se marchitaba. Y, sin embargo, lo amaba. Quería que me viera. Quería volver a ser admirado por él. Empecé a hacer dietas locas, ayunar durante 16 horas, jugos raros, ejercicios de ayuno. Todo para intentar volver a ser la Claudia de antes. Pero nada parecía suficiente. Cada vez que me miraba con desprecio, era como si hubiera fracasado de nuevo. La presión era tan grande que empecé a tomar la medicación por mi cuenta. Me mareaba, me daban náuseas, perdía la paciencia con mis hijos y él me decía, además de estar gorda, ¿estás loca ahora? Sus palabras ya no le dolían solo en el pecho, sino que le dolían en la carne. Me sentía como un trapo humano, alguien que no merecía amor. Aún así, fingía una sonrisa cuando salíamos en familia, hasta que un día le desbloqueé el celular. Y vi la conversación. Eres hermosa, tienes un cuerpo de ensueño. Mi esposa se perdió después de los niños. Estaba hablando con un compañero de trabajo, 10 años más joven. Me temblaban las manos, se me congelaba el aliento. Sentí un sabor metálico en la boca, como si hubiera mordido sangre. Esa noche llegó y me dio un beso frío. Fingió normalidad. ¿Y yo? Fingí que no lo sabía. El miedo a estar solo era mayor que mi indignación. No trabajaba, no tenía ingresos, dependía de él incluso para comprar lápiz labial. Empecé a observar cada detalle de la misma. El olor de los diferentes perfumes, la ropa planchada con más mimo, la sonrisa tonta en el celular. Ni siquiera se molestó en ocultarlo más. Empezó a llegar tarde, con excusas poco convincentes. Cuando lo confronté, me dijo, si tuviera una mujer que se cuidara a sí misma, no tendría que mirar hacia afuera. Eso me desgarró por dentro. Quería gritar, romperlo todo. Pero solo pude llorar. Llora suavemente, como un niño temeroso de la oscuridad. ¿Y él? Me miró con aburrimiento. Como si fuera una carga. Un error. Un peso en su vida. Una noche, llegó a casa borracho y me llamó monstruo. Dijo que era una vergüenza que mis hijos crecieran viendo a una madre fracasada. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. El sabor del dolor se convirtió en amargura. Ese hombre que una vez me hizo sentir como la mujer más hermosa del mundo, ahora me daba ganas de desaparecer. Empecé a tener ataques de pánico, a evitar los espejos, a esconderme de las cámaras. Cuando fui a recoger a los niños de la escuela, me sentí avergonzada de mí misma. Pensé que todo el mundo veía a la mujer abandonada en la que me había convertido. Una tarde, fui a su trabajo por sorpresa. Tomé un pastel que hice yo mismo, tratando de rescatar alguna chispa de lo que éramos. Entré sonriendo, pero me quedé helado cuando vi a la misma mujer de los mensajes sentada en la habitación, riendo con él. Cuando me vio, su rostro se cerró de inmediato. Tomó el pastel, me dio las gracias con frialdad y me dijo que me fuera a casa. En el camino de regreso, mis manos sudaron tanto que resbalaron en el volante. Sentí una opresión en el pecho, como si alguien hubiera estado tirando de mi corazón con cuerdas. El olor del pastel llenó el auto, pero en lugar de dulzura, se sintió ácido.
Esa imagen de él sonriendo le dolía más que cualquier palabra. Esa noche no regresó. Y ni siquiera le advirtió. Los muchachos preguntaron por él y mentí, dije. Que trabajaba hasta tarde. Pero por dentro, estaba destrozado. El sonido del reloj marcando las horas parecía burlarse de mi dolor. El silencio de la casa era ensordecedor. Me senté en la cocina hasta que salió el sol. La tarta, esa tarta, la misma que hice con tanto cariño, debería habérsela tirado a la cara en el momento en que los vi a los dos tan cerca y felices, pero yo estaba débil, y él sabía que no tendría el coraje de hacer nada contra él. Me quedé allí con las manos temblando, llorando como un niño. En ese momento, sentí que no había vuelta atrás. Días después, me dijo con cara seria que estaba enamorado del otro. Me hace sentir vivo, algo que dejaste de hacer hace años. Escuchar eso fue como recibir una patada en el estómago. El dolor era físico. Me sentía enfermo, mareado, me faltaba el aire. Me apoyé en la pared para no caerme. Traté de argumentar, de recordar a nuestros hijos, nuestra historia. Pero ya había pasado página. Dijo que iba a salir de la casa por un tiempo. Que necesitaba respirar. Y me dejó allí, con 3 niños pequeños, cuentas por pagar y un alma hecha pedazos. Estuve en estado de shock durante semanas. Mi cuerpo se sentía como si estuviera hecho de plomo. La comida perdía su sabor, el baño parecía inútil, los días se volvían borrosos. El olor de su ropa en el armario era una tortura. A veces abría el cajón solo para oler ese perfume familiar y lloraba en silencio. Una mañana, tirado en el suelo de la sala, pensé en desaparecer. Realmente. Pero miré hacia el pasillo, vi la habitación de los niños y me obligué a levantarme. Si me desmoronaba, no tendrían a nadie. Necesitaba sobrevivir, aunque solo fuera por ellos. Volví a usar jeans que no me había puesto en mucho tiempo. Estaba apretado, marcando el vientre, pero me lo puse de todos modos. Quería recordarme a mí misma quién era yo antes de todo esto. Tomé un poco de maquillaje viejo, me puse lápiz, labial rojo y me até el cabello. Me miré en el espejo con rabia y tristeza. ¿Sigues ahí, Claudia?, le pregunté a la imagen reflejada. Pero lo que vi fueron ojos apagados, ojeras profundas y una sonrisa torcida. Aún así, decidí irme. Iba al supermercado solo para caminar, para ver a la gente, para respirar un poco de vida afuera, y allí, entre las estanterías, me encontré con un antiguo compañero de escuela. Me miró con sorpresa y me dijo, vaya, te has ido. Me di cuenta de que estaba enfocada en la maternidad. Pero cuando me abrazó, sentí que me derrumbaba. El calor humano, el olor de su perfume, el tacto cariñoso. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien me abrazó así. Fuimos a tomar un café. Rápido. Le dije poco, pero ella habló mucho, de la vida, de sus hijos, de su separación. Me sentí menos sola. Y cuando llegué a casa por primera vez en meses, sentí que tal vez había algo más allá de ese dolor. Con el tiempo, empecé a cocinar no por obligación, sino por placer. Hice nuevos platos, probé recetas. El olor del ajo salteado, el sonido de la olla burbujeante, el sabor de las especias, todo esto me recordó quién era yo antes de Marco. Mis hijos se dieron cuenta. ¿Mamá es feliz?, le preguntaron. Le dije que sí. Aunque siguiera llorando en la ducha. Incluso si todavía se despertaba en medio de la noche con pesadillas. Pero por ellos, y por mí, lo intenté. Volví a caminar por el parque. Siente el viento en la cara, el sol golpeando tu piel. Cosas sencillas, pero que me ayudaron a respirar de nuevo. Marco empezó a llegar menos a casa. Traía regalos a sus hijos, pero apenas me miraba a la cara. Fingí indiferencia, pero por dentro me
Dolía. Para ver que él seguía adelante mientras yo recogía los pedazos. Un día vino a buscar a los chicos y me dijo, ¿tú eres diferente? Incluso parece que perdió peso. Tragué saliva y respondí con frialdad, tal vez he perdido el peso que me pusiste. No respondió. Se limitó a dar la espalda. Y en ese momento me di cuenta, ya no tenía poder sobre mí como antes. Ese hombre no quería una mujer con la que casarse, sino un cuerpo al que tratar como un objeto, y eso empezó a disgustarme. Poco después, se enteró de que se había ido a vivir con su amante. Me dio una mezcla de rabia y alivio. Oficialmente. Era libre. Pero la libertad, al contrario de lo que dicen, también es aterradora. Tuve que aprender a lidiar con las facturas, la escuela, los médicos, todo por mí mismo. Tuve episodios de inseguridad, pero los superé uno por uno. Tomé un curso de repostería en Internet, comencé a vender pasteles por encargo. El olor a vainilla y azúcar se ha convertido una vez más en un símbolo de esperanza, no de desprecio. Cada pedido entregado era una pequeña victoria. Una mañana, recibí un mensaje de él: Claudia, ¿puedo irme a casa? Las cosas no funcionaron. Me quedé paralizado. Mi primera reacción fue recordar todo, las ofensas, las traiciones, los días de dolor. Respiré hondo. Borré el mensaje. Ya había llorado demasiado por él. Ya había sufrido todo lo que podía. Por primera vez en muchos años, solo pensaba en mí mismo. Y sentí que algo nuevo brotaba dentro de mi pecho, el orgullo. Los días comenzaron a tener más color. Mis hijos me abrazaban más a menudo y noté algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo: admiración. El sonido de sus risas llenó la casa. E incluso en las noches solitarias, había silencio en lugar de tensión. Poco a poco, volví a dormir mejor. Me permití comprar ropa nueva, algo solo para mí. Una blusa azul, un vestido floreado. Sentí el tejido blando de mi piel y recordé que todavía era una mujer. Que no necesitaba ser invisible para existir como madre. Me llamaron para vender mis pasteles en una feria local. El olor de la pasta horneada, los cumplidos de los clientes, el calor de las manos que estrechan las mías en agradecimiento. Todo esto me devolvió algo que pensé que había perdido para siempre: mi identidad. Una mujer me dijo: tu pastel me recuerda a lo que solía hacer mi abuela. Tienes talento. Y lloré allí mismo, sin vergüenza. Era como si todas las versiones olvidadas de mí hubieran vuelto. La soñadora Claudia. Claudia viva. Un sábado. Por la mañana, me peiné, me puse un lápiz labial ligero y llevé a los niños al parque. Me senté en el banco y observé el movimiento, las familias, las risas, las bicicletas. El cálido sol acariciaba mi rostro y olía un dulce aroma que provenía de una carpa de algodón de azúcar. Una señora se sentó a mi lado y comenzó una conversación. Habló de la vida, de la soledad, de las elecciones. Y cuando le pregunté si se arrepentía de algo, me respondió: solo por haber tardado tanto en amarme. Eso seguía resonando en mi cabeza. Empecé a escribir. Cosas simples, pedazos de mi historia. Era como quitarse un peso de encima. Plasmó en el papel cada dolor, cada recuerdo, cada gesto cruel suyo. Y en medio de todo, me encontré a mí mismo. Empecé a publicar extractos en las redes sociales y otras mujeres empezaron a seguirme. Uno de ellos me escribió: tu historia es la mía. Y lloré. Lloré por mí, por ella, por todos los que fuimos humillados por haber engordado, por haber envejecido, por haber existido como seres humanos y no como objetos. Marco intentó regresar 2 veces más. Enviaba flores, mensajes de nostalgia, fotos antiguas. Usó a sus hijos como excusa. Dijo que me admiraba por haberme recuperado. Pero yo ya conocía ese guión. Su perfume ya no me afectaba.
Su voz ya no causaba temblores. El poder que tenía sobre mí, evaporada. Hoy puedo mirarlo sin dolor, sin ira. Solo con lástima. Porque sé que perdió la oportunidad de vivir al lado de una mujer fuerte, leal y amorosa. Y no hay vuelta atrás. Una vez, en una reunión de la escuela de niños, me miró de manera diferente. Como si no me reconociera. Llevaba tacones, maquillaje ligero, seguro. Y él, acurrucado, solo. Después de la reunión, se acercó y le dijo, «Te ves hermosa». Me limité a sonreír y respondí, «Siempre lo he sido». «Nunca lo has visto». Me subí al auto con mis hijos y me fui con el corazón en paz. Hoy, a los 45 años, me miro al espejo con ternura. Mis estrías cuentan historias. Mis cicatrices, batallas ganadas. El cuerpo que despreciaba. Fue el cuerpo que generó 3 vidas, que sostuvo a una familia sola, que se cayó y se levantó tantas veces. Mi olor favorito en este momento es el de mi propio jabón, el de lavanda. Dame paz. Mi sonido favorito son las voces de mis hijos llamándome, mamá, con alegría. La vida me ha enseñado a encontrar la belleza en lo que antes parecía banal, convertí el dolor en fuerza. Hoy doy conferencias en centros comunitarios, ayudo a otras mujeres a reconocerse. Doy cursos gratuitos de cocina y repostería a mujeres abandonadas y sin ingresos. Tomo mi historia como una cicatriz y una bandera. Ya no soy rehén de la vergüenza. Soy una superviviente. Y cada vez que una mujer me dice, me diste valor, siento que nada ha sido en vano. Ni el dolor, ni las lágrimas, ni las noches de insomnio. Todo esto me ha traído hasta aquí. Si has llegado hasta aquí escuchando mi historia, quiero preguntarte, ¿tú también te has sentido invisible? ¿Alguna vez te has visto reducido porque has subido de peso? Por haber dejado de ser deseable a los ojos de un hombre que decía amarte? Si es así, por favor escucha lo que voy a decir, tu valor no está en tu peso, tu cintura o las arrugas de tu rostro. Su valor está en su esencia. En tu lucha. En tu amor, no tomes menos de lo que te mereces. No esperes a que el otro te vea. Mírate a ti mismo primero. El amor propio está muy lejos, sí, pero es el único que verdaderamente libera. Y si todavía estás en el terreno hoy, debes saber que no hay problema. Yo también lo estaba. Simplemente no puede quedarse para siempre. Levántate. Una parte de ti sigue ahí. A la espera de florecer, cuando miro hacia atrás, ya no siento odio. Siento un tipo de compasión que no me encarcela, sino que me libera. Porque guardar rencor me mantenía apegada a él. Hoy elijo la ligereza. Elijo avanzar sin cargar con él. Peso que no es mío. Encontraba placer en las pequeñas cosas, un café caliente por la mañana, el olor del pan horneado, el viento golpeando mi cara en el porche. El silencio es ahora un amigo. Ya no es el vacío de la soledad, sino la paz. De un nuevo comienzo, mi hija mayor me abrazó un día y me dijo, gracias por no rendirte, mamá. Eso me destrozó. ¿Por qué pensé tantas veces en rendirme? Pero me resistí. Para ellos. Y para mí también. Hoy me ve como un ejemplo, no como una mujer débil. Y esto vale más que cualquier cumplido de cualquier hombre. El amor que me dan mis hijos es puro. Nunca estuvo condicionado por mi apariencia o peso. Me ven tal y como soy. Y me quieren por completo. Empecé a viajar a ciudades vecinas para vender mis pasteles. El aroma a vainilla en el coche, el calor del sol a través de la ventana, la música en la radio. Era mi nueva rutina, mi nueva vida. Conocí a buena gente. Gente que me miraba a los ojos, que sonreía amablemente,
que elogiaba sin segundas intenciones. Y eso me demostró que el mundo no solo está formado por personas crueles. De las tinieblas surge la luz. Un hombre llamado Emiliano comenzó a frecuentar mi puesto. Educado, paciente, hablaba poco, pero siempre sonreía. Un día, olvidó su cambio y regresó solo para decir: tienes un hermoso brillo en tus ojos. Sentí que mi cara se calentaba. Pero, por primera vez, no perseguí a nadie. No corrí. Dejo que la vida suceda a su tiempo. Porque antes de cualquier amor, necesitaba vivir el mío. Volví a terapia. Ahora ya no para sobrevivir, sino para crecer. Para entender patrones. Que me perdonen. Porque, sí, había días en los que me culpaba a mí misma. Por haber aceptado tanto. Por quedarse tanto tiempo. Pero aprendí que no era mi culpa. La responsabilidad de los abusos era suya. Y reconocerlo fue como quitarse una venda de los ojos. Volví a caminar con la cabeza en alto. Volví a bailar sola en la sala con mis hijos. Volví a sonreír con deseo. Decoré mi casa con colores que me hacen sentir bien. Pongo plantas, flores, olores que me recuerdan a mi infancia. Colgué cuadros con frases que me inspiran. Convertí la casa en un verdadero refugio. Y lo más importante, construí una casa dentro de mí donde soy bienvenido. Un espacio interno donde la crítica ya no grita, donde su voz no resuena. En el interior, ahora, solo hay amor y coraje. Hoy me doy cuenta del maltrato psicológico que sufrí, y pienso en cómo pude vivir ese infierno disfrazada de matrimonio y con un hombre que se parecía más a mi enemigo. Hoy en día, me invitan a hablar en radios locales, en reuniones de mujeres, en grupos de apoyo. Mi voz, que antes temblaba, ahora sostiene historias. Mi presencia molesta a algunos, e inspira a muchos. Ya no necesito demostrarle nada a nadie. Ni que sea bella, ni que sea capaz. Soy yo. Y con eso basta. Cada mujer que se acerca, cada lágrima compartida, me recuerda el propósito que nació. De mi dolor, Marco, permanece en el mismo lugar. Envejecidos, solos, sin control sobre nadie. Todavía trata de justificar lo que hizo, pero ya no tiene público. Los niños lo verán de vez en cuando, por cortesía. Pero ellos saben la verdad. Y saben que la fuerza que los creó fue mía. No el suyo. Lo veían todo. Y nunca olvidarán. Quien los sostuvo en sus brazos cuando el mundo se derrumbó. Si estás escuchando esto y sientes que tu historia se parece a la mía, por favor, no te rindas. Créeme, hay vida después del dolor. Hay paz después de la guerra. Hay amor después del abandono. No eres menos porque hayas engordado, porque hayas envejecido, porque hayas cambiado. Eres más. Más experimentados. Más fuertes, más conscientes. Y eso no te lo puede quitar nadie. Si necesitas empezar de cero, comienza. Si tienes que empezar de nuevo 10 veces, vuelve a empezar. Te mereces una vida en la que puedas respirar en paz. Donde se respeta tu cuerpo. Donde eres amado tal y como eres. Gracias por escucharme hasta ahora. Comparte esta historia con alguien que lo necesite. Deja tu like para ayudar al canal y suscríbete para no perderte nuestras historias y recuerda, la mujer que fuiste está viva dentro de ti. A la espera de volver a florecer.